En la carrera de los futbolistas hay temporadas que marcan un antes y un después. Temporadas que quedan grabadas por detalles particulares, en este caso el de un ascenso. Gonzalo Plata, con tan solo 21 años, tuvo una de sus mejores temporadas en su corta trayectoria. Por supuesto que el ascenso tiene mucho que ver, sin embargo, ¿qué sería del ascenso sin Gonzalo Plata? Un pilar fundamental de este equipo de Valladolid que en la temporada que viene va a poder disfrutar de la primera división española. Hay muchos números por analizar y jugadas y goles por ver, así que los invito a que se queden y disfruten de la temporada de Gonzalo Plata. Sean bienvenidos a Yo Janito. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby. La temporada 2021-2022 del Real Valladolid por supuesto que quedará en la retina de todos los aficionados por lograr el ascenso a Primera División. Pero a su vez dentro de este equipo hay un futbolista que marca la diferencia por su talento, por su personalidad y por su distinción a la hora de tener la pelota en los pies. Estamos hablando del ecuatoriano, de la joya ecuatoriana, Gonzalito Plata, que en esta temporada 2021-2022 fue fundamental para ese ascenso del Valladolid. Tuvo 30 partidos en total, de los cuales 23 los comenzó desde el minuto 0. En total disputó 63 minutos por partido y en esos 30 de los cuales disputó, 2 estuvo en el equipo de la semana. 6 goles fueron los que marcó en esos 30 partidos. Un gol cada 315 minutos y 0,2 goles por partido. Lo podemos ver desde ese lado, pero a su vez también hay que justificar que este bajo promedio de gol se debe a que su posición fue de mediocampista derecho. Tuvo otros compromisos con el equipo, así lo decidió Pachetá, y eso también lo limitaba a la hora de atacar, no poder jugar tan suelto, no tener tanta llegada al área y a su vez también jugar para el equipo, porque no solo metió 6 goles, sino que también tuvo 5 asistencias en esos 30 partidos. O sea, en total sumamos 11 participaciones entre goles y asistencias en 30 partidos, de los cuales 23 fue desde el arranque. Eso se justifica porque es un jugador trascendental en la zona ofensiva, pero a su vez también en esta temporada tuvo un rol defensivo que quizás no estaba tan acostumbrado a realizar. Por eso es que hay que tener en cuenta que todas las temporadas se aprende algo nuevo, todas las temporadas estás con otra disposición y todas las temporadas el técnico requiere de otros compromisos tuyos hacia el equipo. Y ya que nombramos a esas benditas 5 asistencias en toda la temporada, vamos a hablar de los pases, vamos a hablar de ese apartado estadístico. Porque tuvo 20,2 pases completados por partido, mantuvo un 82% de efectividad, un número altísimo teniendo en cuenta su posición. De esos 20,2, 6,1 fueron en campo propio y 14,4 fueron en campo contrario. Eso quiere decir que los pases son más exigidos, son más jugados, porque tenés que pensar que estás en los tramos finales de la cancha y tenés que atacar el arco rival. 75% por supuesto en esos pases en campo rival. Número altísimo teniendo en cuenta que es un extremo barra mediocampista. Un apartado en el que quizás pueda mejorar de cara a futuro puede ser los balones largos, ya que completó 0,5 por partido, un 52% de efectividad en esos pases, y a su vez también los pases globo, que son los pases en cucharita, que también tuvo 0,5 y es un 56% de efectividad. Ya analizamos pases, ya analizamos los goles y ahora falta el apartado defensivo. En las intercepciones por partido tuvo un 0,7, un 1,8 en entradas por partido y un 0,6 en posesión ganada. Y no tuvo muchos errores que lleven a disparos o que lleven a situaciones claras de gol. En toda la temporada, 0 en ese apartado. En todos los videos en los que hablo de Gonzalo Plata, siempre hago hincapié en los regates. Siempre hago hincapié en que es un jugador que marca diferencia en el 1 contra 1 y que no abunda ya en el fútbol un futbolista de este calibre. En los regates, que es la estadística que les voy a decir a continuación, tuvo un 57% de efectividad,
un intento de 2.3 de regates por partido. Es un número altísimo teniendo en cuenta que hoy en día no se regatea, hoy en día se pasa, hoy en día es más común ver equipos que jueguen de manera colectiva y no tanto ese futbolista que marque la diferencia en el 1 contra 1. Por eso es que hay que exhibir este tipo de talentos y por supuesto hay que remarcar esta diferencia que marcan los futbolistas que gambetean. Disciplina tuvo, tan solo recibió 2 tarjetas amarillas y una roja que quizás sea una manchita, pero bueno, son errores de los que se aprenden. Sus primeros minutos los sumó en la derrota por 1-0 frente al Girona. Tan solo fueron 21, sin embargo, nos empezó a demostrar esa calidad que lo hacía diferente a los 11 titulares del Valladolid. Su primer gol iba a llegar en un 2-1 del Real Valladolid frente al Sporting Gijón. El gol de Gonzalito Plata llegaba en el minuto 71 para marcar el 2-0. Gonzalo Plata, sí, el ecuatoriano. Y el segundo llegó de la mano de una asistencia de Roque en el minuto 32, ponía el 2-0 en un partido en el que Valladolid ganó 3-1 frente al Mirandés. El 2-0 es un resultado que sin dudas a Gonzalo Plata le viene bien, porque la mayoría de los goles los marcó en ese mismo resultado. En este caso en el minuto 43 de la mano de una asistencia de León, en un partido en el que Real Valladolid ganó 2-0 frente a Cartagena. Golazo de oro de Gonzalo Plata, con bailecito acompañado bailando. Zorrilla al ritmo del ecuatoriano, qué bien lo hizo. Lo más fácil era definir, quiso recrearse, quiso rizar el rizo, recorte y definición con la zurda. 2-0 para el Valladolid. Y llegaba el cuarto de la cuenta personal de Gonzalo Plata, en este caso otra vez en el segundo gol de su equipo para poner el 2-1 frente al Huesca. Este partido lo perdió 3-2 el Real Valladolid. Feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life. Su primera asistencia llegó en una goleada 5-1 frente a Morevieta. Y el pase gol fue para Sergio León, que puso el 4-1. Feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be fucking sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And all the doubters. They're just young. Seguimos con los goles y por supuesto Gonzalo Plata aparece en el 2-0 nuevamente. En el minuto 59 en un partido que Valladolid ganó 4-1 frente a Tenerife. Una asistencia más para la cuenta personal, en este caso en el minuto 76 para Anuar, para que meta el 3-0 en una goleada de Valladolid por 4-1 enfrentando a Lugo. Empate en 2 de Real Valladolid frente a Málaga, y en este caso fue muy importante su aparición porque ingresó en el minuto 56 y en el minuto 63 de la mano de una asistencia a Weisman ponían el 2-2. Una asistencia más para la cuenta de Gonzalito Plata, que en este caso fue para Álvaro Aguado en el minuto 3, para que ponga el 1-0 y Real Valladolid le gane 1-0 a Mirandés. Y llegaba la última fecha. Real Valladolid tenía que ganar o ganar, y en este caso tenía que aparecer un jugador como Gonzalo Plata. Minuto 47 fue el gol de Weisman
Y como siempre, Gonzalito Plata apareciendo para marcar el segundo en el minuto 52. Y como no podía ser de otra manera en la última fecha, tenía que haber una asistencia de Gonzalo. En el minuto 79 le dio un pase a Álvaro Aguado para que ponga el 3-0 y de esta manera Real Valladolid selle su ascenso a Primera División del fútbol español. Sin dudas que fue una temporada inolvidable para el aficionado del Valladolid, pero también para el ecuatoriano que ve a Gonzalo Plata fin de semana tras fin de semana, obviamente en el canal de Sudamérica, y espera ese buen partido, espera que demuestre y deje a la nación bien en lo alto. Espera que también deje esos destellos de magia que lo caracterizan a él, esas jugadas únicas, esos caños, esas gambetas, ese pie a pie, esos disparos de fuera del área, esas asistencias y al fin y al cabo esa temporada única que dejó Gonzalo Plata en lo que fue 2021-2022 para poder sellar el ascenso de Valladolid a Primera División. Que estoy feliz, alegre, subimos a Primera. Espero que les haya gustado mucho este video de la temporada de Gonzalo Plata. Si es así, recuerden dejar un me gusta, comentar, compartir, suscribirse al canal y, como no, dejarme por ahí abajo a quién les gustaría ver en el siguiente episodio. Gracias por estar ahí, los quiero mucho, un abrazo a todos y chao.